El misterio de hagamos al hombre. En este video quiero hablarte de un tema en específico, exactamente del misterio hagamos al hombre. Pero quiero hacerlo no con la intención de buscar fama ni gloria, porque el único que merece dicha fama y dicha gloria se llama Jesús. Dicho esto, quiero compartir contigo todas las citas bíblicas y coherencia con este misterio. Pero recalco, es tu deber como llamado escudriñar la palabra y pedir a Dios que la palabra te sea revelada. Dicho esto, empezamos. Génesis 1:26 al 27 dice: Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Pluralidad clara, no hablaba con ángeles ni con el vacío. Génesis 1:1-2 dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo ya estaba allí, activo en la creación. No me estoy inventando nada, lo dice la palabra. Juan 1:1-3 dice: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en él el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo está en la palabra. Simplemente tenemos que escudriñar la palabra tal y como es. El verbo Jesús es la palabra activa de Dios en la creación. Mira lo que dice Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El verbo eterno se encarnó como Jesús. Todo está ahí. Juan 14:9 dice: El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús revela al Padre. No son idénticos, pero son uno en esencia. Eso lo dice la palabra. Mira lo que dice Proverbios 8:22-30. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Desde la eternidad fui establecido, cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día. Figura de la sabiduría asociada con Cristo, presente desde antes de la creación. Colosenses 1:15-17 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Jesús no es creado, Jesús es el creador. Hebreos 1:1-3 dice: Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su esencia, el Hijo es la imagen exacta del Padre, creador del universo. Mira lo que dice también Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Jesús anunciado como Dios fuerte y Padre eterno. Misterio encarnado. Mateo 28:19 dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Automáticamente la Trinidad revelada como una unidad perfecta, con tres personajes. Segunda de Corintios 13:14 dice: La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Otra fórmula trinitaria clara. Apocalipsis 19:13 dice:
Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Su nombre es el Verbo de Dios. Jesús es el Verbo, incluso en su manifestación gloriosa en la segunda venida. Primera de Juan 5:7 dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Uno de los versículos más contundentes sobre la unidad de este tema que estamos hablando es Filipenses 2:5 y 7. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Jesús era igual a Dios, pero eligió humillarse. El Dios eterno se hizo hombre. En conclusión, para terminar con este video, todas estas escrituras confirman que cuando Dios dijo hagamos al hombre, hablaba desde una pluralidad perfecta de unidad. Había comunión, había propósito, había personas. El Padre tenía el diseño, el Verbo ejecutaba con poder creador, el Espíritu daba vida, forma y plenitud. Génesis 7, el patrón oculto que confirma el misterio, en su versículo 5 dice: e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Aquí se usa el nombre revelado Jehová, Yeshua, el Dios de pacto, el que habla directamente con sus siervos, la voz íntima. Y en el versículo 9 dice: de dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra como mandó Dios a Noé. Aquí se usa Dios Elohim, el Dios creador plural, majestuoso, el mismo de hagamos al hombre. Este uso no es casual, aparece el nombre Elohim justo cuando habla del orden de la creación. En el versículo 16, y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. ¿Te das cuenta? Y Jehová le cerró la puerta. Aquí ocurre algo explosivo. Se vuelve a mencionar a Dios, Elohim, como el que da la instrucción, pero el que actúa físicamente, el que cierra la puerta es Jehová. ¿Qué significa esto? Elohim manda, que es Dios, Jehová ejecuta, así como en Génesis 1, Elohim, Dios, crea, pero en Génesis 2, Jehová forma al hombre con sus manos. Lo mismo ocurre aquí. Elohim, o sea, Dios da el mandato creador, ordena el flujo. Jehová es el Dios cercano, el que sella el arca con su propia mano. Dios como Elohim habla desde su trono, Jehová como verbo actúa en la historia. Otra confirmación del verbo preencarnado. 3 veces se dice que fue Dios quien mandó y una vez se dice que Jehová cerró la puerta, un eco de la estructura trinitaria en acción. Realmente este tema no es para confundirte, sino es para que empieces a tener una comunión, una conexión profunda con el Evangelio. Cuando dice Jehová le cerró la puerta, ¿verdad? No es un simple acto físico, es simbólico de redención sellada por Dios mismo. No fue Noé quien selló la salvación, fue Jehová quien la aseguró. Como en Jesús, no somos nosotros quienes nos salvamos, Jesús mismo quien cierra la puerta tras nosotros y nos guarda. Confirmación espiritual, y Jehová le cerró la puerta. ¿Quién es el que cierra la puerta en Mateo 25 cuando las vírgenes insensatas llegan tarde? El mismo Señor del arca, el mismo Verbo hecho carne. Así que, en conclusión poética, termino diciéndoles a ustedes: Elohim da el diseño, Jehová lo ejecuta, el Espíritu Santo lo llena. 3 nombres, solo Dios, 3 funciones, una sola voluntad. Que Dios te bendiga y, como dije al principio, este mensaje es para que despertemos del mundo en que vivimos y empecemos a escudriñar la palabra, para que Dios sea nuestro sustento, para que Dios sea nuestro guiador y que podamos tener una mejor ecuación
del mundo en que vivimos y de las regiones celestes que gobiernan el mundo en nuestra actualidad. Que Dios te bendiga.